buenos días. Mi nombre es Sirley Alexandra Méndez Barrera, estudiante de Psicología Virtual, quinto semestre, y tengo pues 32 años. Hoy me encuentro con la psicóloga Milady. Eh, Adelante. Mileni. No te preocupes que mi nombre es confuso, casi siempre, Milena, Milady. No, bueno, entonces aclaro, mi nombre es Mileni, como Milena, pero con I. Mileni Marcela Mendieta Rueda, psicóloga, como lo dice Chirley. Ya psicóloga, tengo 30 y cumplo este mes 34 años, ya psicóloga hace 10 años. En el 2008 terminé. Sí, en el 2008 terminé, a principios del 2009 fue la graduación, trabajando con la Secretaría de Integración. Ya hace más de 10 años me gradué, yo estoy contando 10 años, no, 10 años llevo trabajando en la Secretaría de Integración, ya hace más de 10, es que uno siempre se quita añitos, ¿no? Pero trabajando hace 10 años en Secretaría de Integración Social, en jardines infantiles, pues que es también como pues en el ámbito pedagógico, educativo, y también tiene que ver mucho con lo social, y estas dos áreas generalmente están muy unidas por el contexto, por la cultura, por el país en que estamos. Entonces, esa es mi experiencia. Tengo una maestría, tengo dos maestrías, una en psicología holística y una maestría en coaching internacional. Y pues ese es mi enfoque en lo que trabajo y mucho gusto y gracias por permitirme darme este espacio. Entonces, pues vamos a iniciar. Pues te voy a hacer unas preguntas. Entonces, iniciamos con la primera. Entonces, pensando que la educación por sí sola es estéril para la sociedad, para ti, ¿cuál sería la importancia de la psicología educativa en el ámbito socioeducativo? Ok, creo que lo estaba diciendo en la introducción. Creo que la educación, como tú lo dices, por sí sola es estéril dando como principio que quienes estudian somos seres humanos. Entonces no podemos dejar ese lado humano por fuera de la educación. Entonces en ese sentido la psicología educativa tiene mucho que aportar, sobre todo también en el área de la investigación, de cómo como seres humanos cada vez nos educamos mejor, aprendemos mejor, y es como imposible desligarlo porque es ese contexto, sino si se creó la educación, si se creó los ámbitos educativos, los jardines infantiles, los colegios, las universidades, es porque como seres humanos buscamos cómo es la mejor manera de aprender, cómo aprender de la mejor manera. Y para eso, pues la psicología educativa tiene todo el ámbito investigativo, también interdisciplinario, de apoyo para que cada vez también como seres humanos crezcamos en ese espacio educativo, pero pues sin dejar de lado que somos seres humanos y la psicología nos estudia como seres humanos, entonces es supremamente vital. Ok, ahí también podríamos incluir el tema de que, pues, digamos, ya en el ejercicio de la profesión, pues, en la práctica, por ejemplo, en tu caso, que pues tienes niños, jardines infantiles, pues estás manejando niños, como tú lo decías, seres humanos, y por consiguiente ellos están rodeados de familia, amigos, y todo esto es un contexto social que como tal afecta la educación del niño, principalmente. Ujú. Claro que sí. Por ejemplo, en jardines infantiles, nosotras directamente no trabajamos con los niños, porque los niños están en esa edad que es la primera infancia, que es pues en su pleno crecimiento y desarrollo, y los niños reflejan en los jardines infantiles lo que es su familia, su contexto y la comunidad. Nosotras directamente como psicólogas en jardines infantiles trabajamos con las familias, con las maestras y con también la comunidad en sí, porque todo esto es lo que influye a qué está pasando con el niño, si digamos, la maestra observa que no está aprendiendo de la manera correcta, que hay un déficit en el desarrollo, algo que detecte, digamos, la maestra en el aula. Nosotros como psicólogas la trabajamos es con la familia, o sea, tenemos que ir directamente, nosotros no vamos a trabajar, digamos, como en colegio, como universidad, que uno ya puede citar al estudiante, hacer una asesoría con el estudiante. Nosotras en jardines infantiles hablamos es con la familia, padres, madres, cuidadores, familia extensa, siempre preguntamos todo el contexto, porque definitivamente, como lo decíamos en la primera pregunta,
somos seres humanos viviendo en un contexto y eso todo hace que nos afecte pues cuando estamos estudiando, si estamos estresados, si por ejemplo la familia está pasando por una separación, pues el niño se puede también afectar y puede tener pataletas y uno dice, pero ¿por qué está así? Y luego va e investiga y no, es que la familia está pasando por un proceso de separación y necesitamos también que la familia pues esté fortalecida y sepa también cómo educar al niño, cómo atravesar este proceso de separación para que él pueda desarrollarse correctamente en el jardín infantil. Entonces todo es muy articulado y sistemático. Ah, perfecto. Y bueno, en este caso, bueno, ya tú me acabas de explicar todo como tal el papel del orientador, en tu caso, pues en específico, pero digamos, ¿tú has manejado colegios o tienes más o menos idea si allá ya el papel del orientador es diferente o viene siendo muy, muy En el similar? estado sí, yo tuve la oportunidad de hacer prácticas profesionales en un colegio distrital. Pues digamos que también mi experiencia es con el Estado, ¿no? Porque pues hay colegios particulares, hay jardines también particulares y puede que el enfoque del jardín en particular sea la psicóloga si trabaja con el niño y ahí pues también uno también debe tener ese profesionalismo para poderlo implementar, ¿no? Pero como te estoy hablando es del Estado, de los jardines infantiles del Estado y en este caso también de colegio público, en esos casos pues uno tiene una orientación muy clara que es lo que dice la ley, lo que te dice que puedes hacer. Entonces en jardines infantiles con niños no podemos trabajar, sino con adultos por nuestro contrato por trabajar con el Estado. En colegio, cuando realicé las prácticas profesionales, como te digo, en los últimos semestres, décimo semestre por ahí, noveno semestre, el orientador, pues obviamente, primero trabajas con el niño era colegio, entonces ya estaba en primaria y bachillerato, entonces ya se puede citar porque digamos que ya tiene un nivel cognitivo también que permite una conversación. Pero el orientador tiene también que involucrar a la familia, pero es en una segunda instancia, ¿sí me entiendes? Entonces es como los compromisos, como mire, vamos siempre, pues inicia con un diagnóstico, ver lo que está pasando, qué plan vamos a ejecutar, si de pronto es muy complejo lo que está pasando, si hay agresión de por medio, autoagresión o agresión a sus compañeros, entonces se cita de una vez a la familia. Depende mucho del diagnóstico que se haga y de la situación que se vaya a tomar. Si yo primero abordo al niño, no hay ningún problema como orientador en el colegio, lo puedo abordar al niño o la niña solito. También en primaria, pues obviamente pues los conflictos de pronto no son como en bachillerato, que sí son, digamos, como yo te digo, de agresión, de conflictos entre los adolescentes. Entonces, primero se abordan, se puede abordar una situación de mediación, por ejemplo, en adolescentes, y de pronto luego se cita a la familia, ¿no? Entonces, en educación también se puede formar la familia, claro que se tiene que hacer dentro del plan que se hace para, dependiendo del diagnóstico de lo que yo voy a hacer también con la situación, y luego se puede citar. Entonces es como más flexible cuando son más grandecitos, que acá en jardín infantil, que directamente sí, pues no lo podemos hacer porque ya pasaría como un ámbito terapéutico y esto sería para Secretaría de Salud. Ah, perfecto. Y bueno, acá tenemos en qué otras áreas diferentes a la orientación vocacional, social, escuelas de padre y salud mental, en este caso tuyo, diferente a, pues, directamente tratar con la familia, em, puede como psicóloga orientadora intervenir o solamente nos vamos con la Ujú. familia, ¿hasta qué punto? Pues, qué otros ámbitos? Como yo te explicaba, pues los ámbitos son dentro de lo público, lo privado y también lo particular. Tú puedes como psicóloga educativa también trabajar, por ejemplo, independiente, particular, desde que tengas tu tarjeta profesional, tener tu consultorio, por ejemplo, en tu casa. Si ya vas a tener un contrato pues público, también hay que mirar el tema de contratación, si, diferentes modalidades. Y también me parece que ahí no nombraste el ámbito investigativo, porque pues no solamente es que estemos en colegios, jardines y universidades, sino también pues que podemos aportar en distintas investigaciones, ¿sí? Pues también hay empresas que hacen investigaciones, hay bastantes contextos internacionales que también buscan psicólogos para estudiar este campo de la educación y podernos articular, o hay otros países que ya pues han avanzado en temas, entonces también se articulan con Latinoamérica para este tipo de investigaciones. Entonces creo que ahí no solamente que pues pensemos o lo que los estudiantes que de pronto están en este momento piensen que solamente jardín, colegio y universidad, sino también si les gusta el área de investigación, pero les gusta la educación, pues podrían unirse
esos dos factores y también conseguir estos otros contactos y se puede hacer, o de manera particular, ya depende también de lo que te guste, lo que te nazca, lo que te apasione, porque es muy importante también la pasión para hacerlo con toda la vocación, con todo el cariño y con todo el profesionalismo. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, en este caso, el papel de la familia y la comunidad en general en los procesos, ¿qué papel cumple en los procesos que hace como tal el psicólogo pues dentro de la institución y el proceso del niño? Hay algo muy importante que en el tema educativo nosotros como psicólogos ayudamos en ese refuerzo y es el tema de la corresponsabilidad. Nosotros tenemos que, y es lo que también hacemos, entender a la familia, orientar a la familia, es que el jardín y el colegio no es para que yo vaya allá y voto a mi hijo y chao y no vuelvo a saber de él hasta cuando me lo entregan. Y siempre reforzamos en este proceso de la corresponsabilidad, porque decimos, somos un equipo como jardín, como Estado en este momento, porque nosotros pues hacemos parte del Estado. Como Estado somos un equipo con las familias, si ustedes aportan y nosotros aportamos, el niño va a estar perfectamente bien, porque es un papel corresponsable. Pero si de pronto es como, pues, como una balanza, ¿sí? Si solamente la profe o la persona que esté ahí pues da todo de sí, lo hace pues con todo el entusiasmo, pero de pronto la familia, ay no, eso para qué, eso ya no aprende nada, eso que vaya o no me importa lo que pase con mi hijo, con mi estudiante. Entonces es muy importante el papel de la familia y de la cultura en el tema de la corresponsabilidad y generalmente, por ejemplo, en jardines infantiles es por lo que nosotros más atendemos casos, falta de corresponsabilidad, en que los papás de pronto no apoyan, perdón, el proceso del niño, ya en colegio, por ejemplo, con las tareas, y si de pronto no hay un acompañamiento y el niño empieza a bajar niño o niña empieza a bajar su rendimiento. Entonces es un papel y nos necesitamos, o sea, institución y familia tiene que estar articulado por esa corresponsabilidad para que niño, niña y como le decía, los seres humanos, pues crezcamos y aprendamos de la mejor manera y lo mejor posible. Perfecto. Bueno, y en cuanto a los servicios de orientación, pues generalmente se dan a través de programas que se organizan, ¿verdad? Entonces, pero ¿existe otras maneras de implementar estos servicios? Sí, generalmente están articulados, pues como te digo, mi experiencia pues es en el campo estatal y con el distrito, entonces pues sí, ya está determinado, hay un estudio previo, todo sale del distrito, o sea, de la alcaldía a nivel central, luego las subdirecciones, yo trabajo en la subdirección de SUA, hay unas orientaciones, hay unos estándares técnicos, hay interventoría que siempre está vigilando pues que se haga, como tú lo dices, de manera organizada estos procesos. Pero creo que en el ámbito privado y también particular hay más flexibilidad, se pueden dar como estas otros ritmos de organización y también espacio para la creatividad, que eso también es importante, ¿cierto? Que también refutemos lo que ya está, porque pues, recordemos que hace unos años la tierra era plana, las mujeres no podíamos votar, las personas negras eran esclavos y punto, y nadie refutaba. Entonces, no solamente lo que ya nos dijo la ciencia, lo que ya está organizado, entonces hagámoslo así, sino también, pues, quisiera transmitirle también a los estudiantes que no refutar en pelear, sino ahí a lo bobo como un adolescente inmaduro, no, pero sí refutar en plantearnos, bueno, esto está de pronto organizado de esta manera, pero sería mejor de otra manera, por eso pues también hago énfasis en la investigación y la investigación propia y de estudiar, de la creatividad, de hacerlo de otra manera y refutar eso que de pronto nos dicen, esta es la verdad y ya es así la verdad, no puede que en unos años pues la verdad sea diferente y eso depende de nosotros y de ustedes como estudiantes. Ok. Bueno, ¿y cómo podríamos lograr un trabajo colaborativo para que se produzca, pues, que se produzca en el contexto educativo, pues teniendo en cuenta que los programas, las estrategias de orientación, pues son muy claves, que se implementan como tal para la prevención, para el desarrollo y, pues como tal la intervención con la comunidad? Entonces, ¿cómo lograríamos ese trabajo colaborativo? Es muy importante el trabajo interdisciplinar y colaborativo en el ámbito pedagógico. Por ejemplo, nosotros tenemos un equipo transversal que es la nutricionista, la educadora especial, la psicóloga, que hacemos apoyo en el jardín infantil. Y si no logramos como esa cohesión, esa articulación entre las tres, uno, pues se va a recargar a la familia, porque si la nutricionista la cita, la psicóloga la cita, la educadora la cita, seguramente alguna no va a ir y se va a cansar.
Entonces sí tenemos que hacer un trabajo muy articulado con las demás disciplinas para que todas estemos en pos de ese niño y esa niña pues que está estudiando y que quiere salir de la mejor manera. Y eso también se logra mucho desde tu voluntad, también de lo que no solamente eres como profesional, sino lo que eres como persona, en reconocernos como profesionales, como seres humanos de distintas disciplinas y distintos ámbitos, pero que todos tenemos que trabajar articulados para lograr lo mejor para esa familia, el contexto de la familia, para el contexto también de la cultura y sobre todo pues del niño, la niña o el adolescente. Ah, perfecto. En el caso de la orientación, pues en el proceso sistemático, ¿cuáles son los pasos o las fases por las cuales se desarrolla un programa o las estrategias de intervención en el caso tuyo, de la psicología en el contexto en el Uh que -huh. trabajas? Pues digamos que de manera general siempre hay la observación para ese diagnóstico, para ver pues qué es lo qué es lo que está pasando, cuál sería el problema. Tiene que haber también definitivamente una planeación. Por ejemplo, nosotros tenemos un número de asesorías que se pueden dar para que no se pase el contexto de Secretaría de Salud y no se pase una intervención psicológica como tal. Entonces tenemos asesorías, orientaciones, que se llaman así, asesorías y orientaciones para que no sean intervención psicológica como terapia como tal. Entonces hacemos asesorías, orientaciones. Entonces uno define en el diagnóstico si va a hacer una orientación o va a hacer una asesoría y ahí pues planea, digamos, sí, máximo entonces en el año vamos a tener 3 asesorías, por ejemplo, vamos a hacer un seguimiento periódico de lo que estamos haciendo y a final de año generalmente se hace pues, y cada vez se hace una evaluación. Entonces estos son los acuerdos, por ejemplo, de falta de corresponsabilidad. Entonces estos son los acuerdos, vamos a verlo en el mes de agosto, hacemos una evaluación, cómo le ha ido, si le ha ido, si ha cumplido. Y a final de año generalmente se dice, bueno, el niño sí avanzó, no avanzó, superó la situación que estaba transitando o debemos reforzar y queda abierto el caso para el siguiente año, digamos, si está en párvulos, en el caso de jardín pasa a prejardín, entonces se deja abierto el caso para que se retome en el año siguiente, o definitivamente superó la situación, está avanzando correctamente y se cierra el caso. Entonces más o menos sería como es el orden que nosotros, pues digamos, desde jardines infantiles tomamos. Ah, perfecto. Bueno, ya pues como para finalizar, las fases de la orientación se pueden organizar en diagnóstico, planeación, diseño, ejecución y evaluación. ¿Cuál es la importancia del diagnóstico, la lectura pues del contexto y de la evaluación en el proceso? Bueno, del diagnóstico, de la evaluación que estábamos haciendo, es que si nosotros no tenemos claro qué es lo que está pasando, no podemos planear, no podemos ejecutar lo que estamos haciendo. O sea, claramente tenemos que tener ese profesionalismo y algo que también pues uno va ganando con la experiencia y que además hay muchas herramientas que también sirven para hacer diagnóstico, para hacer lectura, para que tú definas qué es lo que puede estar pasando también, porque como que no se llegue a cruzar con ese ámbito de Secretaría de Salud, que es quien toma o lo que es la psicología que hace la intervención o que hace terapia. Entonces, para no pasar, siempre hay como un campo finito en que no hacemos terapia con los niños o niñas, pero sí hacemos asesorías y orientaciones. Entonces, básicamente, no es que digamos que lo llamemos como tal diagnóstico, pero se hace un contexto de qué es lo que está pasando y qué es lo que va a hacer con la familia, qué proceso tendrías y qué evaluación. Y pasando al tema de la evaluación, precisamente yo te comentaba ahorita, al final de año, como tenemos pues en nuestra cultura y también por estar acá, en Bogotá, Colombia, pues tenemos, se estudia por años, entonces en el año hay que hacer una evaluación de si alcanzó ciertas metas y cómo va en el nivel de desarrollo para saber, bueno, si digamos puede pasar, por ejemplo, en el colegio al siguiente año o considera que se debe repetir por ciertas circunstancias y también la educación ahora también es muy inclusiva, enfoque diferencial, entonces todas estas cosas se tienen que evaluar y sobre todo también interdisciplinarmente, como yo te decía, trabajar con los nutricionistas, con los educadores especiales, con los maestros, hacer una evaluación muy profunda, además personalizada, particular y también equitativa para cada niño. Entonces la evaluación también, tanto el diagnóstico como la evaluación, como le estás diciendo tú, es sumamente importante para el proceso, para que pues también podamos ayudar de la mejor manera y con todo el profesionalismo, como lo he mencionado. Ah, perfecto, Mileni. Y bueno, como último, ¿qué consejo nos darías como estudiantes desde tu experiencia? ¿Qué consejo les daría? Bueno, creo que ya les he dado como varios en el transcurso de la entrevista. Uno, que refutemos esas verdades que nos han dicho que es verdad, que de pronto no es verdad, que no tampoco nos encasillemos
en que este es el papel de la psicóloga o que está del psicólogo, que así debe ser. Cada uno le aporta a lo que es su profesión desde lo que es como persona. Entonces no podemos como separar áreas, ¿no? Como esta, entonces la psicología es lo que tiene, aquí estoy yo como persona, aquí estoy yo como profesional separado, ¿no? También que ustedes se vean siempre como un ser integral que crea también su propia realidad y su realidad la crea también tomando decisiones de qué va a ser su verdad, ¿sí? De pronto uno se imagina o antes era como la psicóloga, no pues entaconada y entonces es seria y no sé qué. No, si ustedes, si siempre están para romper los moldes, por decirlo así, como lo estaba mencionando, de que antes, por ejemplo, las mujeres no podíamos votar, entonces no se pueden tener el pelo morado, por ejemplo, para trabajar en educación. No tiene nada que ver porque es tu contexto, tu personalidad que también la dejes desarrollar y que seguramente también vas a aportar mucho a la sociedad, a esos niños y niñas, con adolescentes también a mí me parece muy, muy delicioso trabajar porque ellos pues aprenden mucho, necesitan mucho escuchar, el papel del psicólogo es muy importante y además necesitamos que cada vez también la salud mental, la psicología sea más relevante para el país. Creo que con el tema de la pandemia nos dimos cuenta de la importancia de tener una salud mental, de estar sanos mentalmente para afrontar estas situaciones difíciles que se nos presentan y también se nos presentan a nivel educativo cuando uno pierde una materia o pierde el semestre en la universidad. Necesita esos niveles de afrontamiento y para eso también hay que hacer ver que la psicología es importante en todos los campos y por supuesto también en el campo de la educación. Perfecto, mi lady. Esto sería todo. Muchísimas gracias. Y pues nada, que Listo, tengas pues gracias a día. ti también. Un abrazo a todos y que sigan estudiando muy juiciosos y que sean los mejores profesionales. Muchas gracias. Nos vemos.